Nació en Lugo hace 40 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña y máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Politécnica de Cataluña. Ejerció como abogado durante 14 años, fue también asesor jurídico de la Mutua Gallega durante 9, profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales en el campus de Lugo, en el que fue subdirector durante 3 años. Fue también presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Lugo, concejal en la capital de la Muralla Romana durante 8 años y vicesecretario provincial del Partido Popular Lucense 3. En mayo de 2009 fue designado presidente de Sogama. Don Luis Lamas Novo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Antes de nada, conviene quizá recordarle a nuestros espectadores, antes de entrar en materia, qué es y cómo funciona Sogama. Es decir, es un ente creado en el año 92, que aunque esté participado por la Xunta en un 51% de su accionariado, no recibe en realidad aportaciones directas de la Administración gallega. No, Sogama es una empresa pública autonómica, pero que sus ingresos vienen, digamos, de ejercer su función, su actividad empresarial, que es el tratamiento de los residuos, y por tanto cobra de los ayuntamientos ese canon por el tratamiento y por la venta de energía eléctrica que se produce con estos, pero no recibe absolutamente ninguna ayuda de la Xunta, ayuda directa, transferencia directa. Eso mucha gente ya no lo sabía y es interesante recordarlo antes de nada. Los concellos, muchos de ellos, todos lo sabemos, están ahogados, están en una situación económica de deuda con bancos y deuda con proveedores. Deben a Sogama en este momento creo que en torno a 24 millones de euros. Pues sí, efectivamente, en ese entorno nos movemos, varía evidentemente en función del mes en el que estemos hablando y del porcentaje de cobro, pero la cifra en estos momentos son 24 millones de euros. Es una media de impago, ¿no? Es una media de impago, sí, efectivamente. ¿Y qué porcentaje cree usted de esa deuda que podrán llegar a cobrar? Bueno, yo creo que se va a cobrar toda, ¿no? Además, ya desde el punto de vista contable, pues efectivamente no es un incobrable, estamos hablando de deudas con administraciones públicas. La pregunta no es, creo yo, ¿no?, cuál o qué porcentaje se va a cobrar, sino cuándo se va a cobrar, ¿no? Yo creo que se va a cobrar toda, no la estamos provisionando porque no es obligatorio. El tema es que la situación, bueno, pues es muy complicada, lo va a seguir siendo y veremos cuándo, ¿no? Me consta que usted y su equipo visitan además habitualmente muchos concellos, cada semana visitan varios y claro, se encuentran con muchos alcaldes, tenientes de alcalde y demás que sí tienen voluntad de pagar esa deuda, pero que no pueden hacerlo. Sí, no estamos, cuando estamos hablando de los impagos, no estamos hablando de que hay una voluntad reacia al pago, ¿no? Estamos hablando de que la mayoría de ellos, seguro que hay algún caso, ¿no?, que existe, ¿no?, pero la mayoría no pagan porque no pueden pagar, porque no tienen tesorería para hacer frente a las obligaciones. Hace tiempo hubo problemas con el Ayuntamiento de Pontevedra, ¿lo sigue habiendo en la actualidad o eso está resuelto? Sigue habiendo problemas, efectivamente el caso del Ayuntamiento de Pontevedra es el único que tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Ese es un tema ya más profundo. Ahí ellos lo que discuten es la aplicación del canon único. El canon único, para que pues los telespectadores nos entiendan, es el precio por tonelada que pagan, que en su momento, cuando se creó Sogama y cuando se aprobó el canon único allá por el año 2004, se estableció un precio tonelada igual para todos los ayuntamientos de Galicia. Es decir, que ellos protestan contra la tarifa, digamos. Efectivamente, ellos dicen que la tarifa para ellos en concreto debe de ser menor, y eso es pues el asunto que en estos momentos está pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿no? Existe una sentencia que nos ha sido favorable en cuanto al canon, pero bueno, hay más recursos pendientes de su resolución. ¿Pero usted cree que detrás del caso de Pontevedra hay un trasfondo político o no? No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, pues en su momento ellos iniciaron esta vía judicial porque entendían pues que no se aplicaba el canon, pero no creo que esto cambiase, ¿no? Si hubiese un cambio político en Pontevedra, o lo hubiese en la Xunta. De hecho, hay que recordar que la Xunta de Galicia estuvo gobernada por los mismos partidos políticos que está el Ayuntamiento de Pontevedra y ese litigio se mantuvo vivo, ¿no? ¿También protestaban? Sí, protestaban y estaba también ante los tribunales, es decir, la situación en ese sentido no cambió y sigue siendo la misma. ¿En qué fase está ese caso? ¿Solo falta ya la sentencia o...? Claro, es que ahí hay varios recursos. Ha habido una, lo que se refería al canon del año 2004, que esa se dictó sentencia pues en octubre de 2008, la ejecutó el Ayuntamiento de Pontevedra en el año 2009, pero ahora digamos que quedan los años posteriores
Hombre, yo no sabría decirle cuándo se resolverán, pero yo espero que pues, en el primer trimestre del año próximo, del año 2012, lo razonable sería que tuviésemos sentencia en ese sentido. Y lógicamente usted espera que la sentencia sea favorable a la Administración gallega, eso no hay que decirlo, y por lo tanto le dé a ustedes la razón sobre la tarifa única, ¿no? Efectivamente, nosotros esperamos que sea así, en todo caso, porque insisto, ya hay una sentencia, es un antecedente que dice que sí, que el canon es de aplicación, porque luego ha habido otra sentencia que se ha perdido a posteriori, pero que no entraba en el fondo del asunto, es decir, era una cuestión formal de que, pues, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia entendió que habían devenido firmes una serie de acuerdos porque Sogama no los había impugnado, ¿no? Y por lo tanto no entró en el fondo. La única que hasta la fecha existe que entró en el fondo dice que el Ayuntamiento de Pontevedra, como nosotros creemos que no puede ser de otra forma, ha también de abonar el canon único. Entre otras cosas porque en su día suscribió el correspondiente contrato con Sogama, ¿no? Efectivamente, y porque además yo creo que las razones de justicia material, ¿no? Es decir, yo creo que no es razonable que un ciudadano de Lugo, un ciudadano de Santiago, un ciudadano de Pontevedra paguen distinto, es decir, oiga, tendrán que pagar exactamente lo mismo y sus ayuntamientos, por lo tanto, tendrán que pagar lo mismo. ¿Pero qué razonamiento emplean ellos? ¿A qué se refieren? ¿Al volumen de la ciudad? No, el razonamiento es un tanto complejo porque antes de que se adoptase este acuerdo de establecer un canon único, había un contrato, efectivamente firmado con el Ayuntamiento de Pontevedra, que establecía una cláusula de actualización del precio un poco extraña, digo extraña para entendernos, no es que lo fuese redactada, ¿no? Sino que establecía dos variables para el cálculo del precio, para la actualización. No solo establecía el IPC, por decirlo así, sino que establecía también que fuese inversamente proporcional al precio de la energía. Entonces ellos interpretan eso de una manera un poco extraña, digo un poco extraña porque si fuese así como ellos dicen, que nosotros entendemos que no, insisto, pero si así lo fuese, este año y el anterior ellos deberían de estar pagando más porque el precio de la energía a productores ha bajado, curiosamente están pagando menos, es decir, ellos hacen unos cálculos que nosotros francamente no solo no compartimos, sino que no entendemos y cada año nos están pagando menos, ¿no? Con lo cual, pues parece que es absolutamente, si se me permite la expresión, arbitraria la interpretación que están haciendo de ese contrato, ¿no? ¿Y es Pontevedra de los ayuntamientos que más deuda tienen con Sogama o no? Bueno, ayuntamiento es el que más debe, luego está en cabeza la Mancomunidad del Morrazo, pero que, como su propio nombre indica, es una mancomunidad que está muy por encima del Ayuntamiento de Pontevedra, sí. La otra fuente de ingresos de Sogama, lo decía usted al comienzo, es la venta de energía, algo que había caído naturalmente en los últimos años y ahora parece que repunta algo. Repunta algo, pero poco, ¿no? Yo creo que la política energética de este país ha sido durante estos años nefasta, y ha sido nefasta porque los ciudadanos, en cuanto que consumidores, cada vez pagamos más, cada vez tendremos que pagar más, además, porque se está generando ese famoso déficit de tarifa, pero en cambio a los productores de verdad, si se me permite la expresión, pues se nos está bajando cada vez más el precio. Bueno, esta es la política que hemos hecho aquí de supuesto apoyo a las renovables, y esto efectivamente ahora hay que pagarlo. A eso además se le ha unido la crisis que hemos vivido y que estamos todavía viviendo, y por tanto el precio de la energía se ha desplomado. Este año efectivamente se ha recuperado un poco, pero desde luego no ha llegado ni con mucho a los niveles del año 2007 o del año 2008. Sea como fuere, con esa deuda de los concellos, con la venta de la energía que hayan podido hacer, ¿cuál va a ser el resultado económico de Sogama en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio nuestra previsión de cierre es una previsión en positivo, ¿no? Este año esperemos, hombre, en esos momentos estamos estimando una previsión de cierre de 2,8 millones, pero evidentemente es una previsión y como su propio nombre indica puede haber alguna oscilación. Nuestro problema y nuestro temor evidentemente es el año 2012, ¿no? Ese es el año que a nosotros nos parece crítico, y nos parece crítico porque además se incrementan mucho los costes por los convenios colectivos que allí en estos momentos están en vigor, están firmados, y esto pues allí tiene un peso muy importante y por lo tanto la sociedad el año que viene va a tener serias dificultades. De todas maneras, si le llego a haber hecho a usted esta entrevista en 2010 o a finales de 2010, me habría dicho seguramente lo mismo. Mi temor es 2011, porque no sabemos lo que nos viene con la crisis, ¿no? No, pero fíjese, en este caso concreto no hubiera sido lo mismo porque nosotros el año anterior, es curioso, hemos perdido 8 millones de euros y este vamos a ganar, esperemos, casi 3, es decir, hemos conseguido, precisamente motivado por otro incremento de precios importante y por una caída, y esta sí muy importante, en el mercado eléctrico, pues la sociedad ha perdido 8 millones de euros, que se dice pronto, pero es una situación muy complicada.
volvemos a entrar en resultados, volvemos a tener beneficios, pero el 2012, francamente, o sube mucho el precio de la energía eléctrica, pues porque la crisis, ojalá, ¿no?, se recupera y empezamos a entrar todos en una situación de mayor normalidad, pero bueno, es francamente difícil. Sí, la verdad. Me consta que una de las primeras cosas que hizo usted cuando le nombraron presidente de Sogama fue visitar en Colonia, en Alemania, una planta, vamos a decir similar a Sogama, pero diferente, con parte de los residuos orgánicos se realiza compost, todo el mundo lo sabe, pero el compost puede ser de mejor o peor calidad. Sí. Me llamó la atención que una de las cosas que decía usted después de visitar esa planta es que allí utilizan el material de la poda de los jardines, supongo que de los jardines públicos y demás, y se selecciona mejor la materia orgánica, con lo cual el resultado es un compost de mayor calidad y más fácil de vender, por lo tanto. Sí, claro, yo creo que son conceptos distintos, ¿no? Es decir, yo creo que la primera idea, porque aquí en esto, pues yo creo que hay mucho equívoco, y me atrevo a decir que fundamentalmente por informaciones o desinformaciones interesadas. ¿Pero es malo nuestro compost? Es lo que... Bueno, yo no sé si es bueno o malo, lo que sé que no se vende. Bueno, sí, es malo, la realidad es esta. No es que no se venda, eso quizás no fuese demasiado grave, es que la gente no lo quiere ni regalado. Es decir, a mí me gustaría saber, lo sé, pero creo que no se debe de decir, ¿no? Cada uno debe de buscarse sus fuentes y averiguarlo. Yo vengo aquí a hablar de Sogama, no quiero yo hablar de otras cuestiones, pero me gustaría saber a dónde va el compost, que en estos momentos las dos plantas que hay en Galicia que lo elaboran, dos plantas que lo elaboran procedente de residuos urbanos, una es Nostián en una es Coruña, Nostián, efectivamente, y la otra es Lousame, ¿a dónde va? Esto es lo que habría que decir, porque yo creo que los ciudadanos deben de saber en qué se está gastando su dinero y a dónde va. Decía que la de Alemania, la diferencia, en Alemania hay 75 plantas incineradoras para un país que debe estar en el entorno de los 80 millones de habitantes. En España tenemos 10, esta es la realidad. Pero esta era una planta que estaba tratando, si no recuerdo mal, en el entorno de 700.000 toneladas en incineración, valorización energética, pero para que nos entiendan, incineración, y estaba tratando pues en el entorno de 20.000 en compost. Es decir, estas son las variables. Efectivamente, no hay un único modelo de tratamiento, habrá que tener un mix, habrá que tener varios, pero cada uno con su peso. Y efectivamente utilizaban una materia orgánica muy seleccionada, los restos de poda de los jardines municipales, y los reutilizaban, allí no lo vendían, sino que los reutilizaban para abonar los propios jardines municipales. Es cierto que cuando usted llegó tenían que arrojar a su vertedero, que era una instalación inicialmente provisional, unas 400.000 toneladas de residuos. Sí, hoy es menos, pero porque ha bajado la producción y porque está produciendo un poco más la planta, pero la realidad es que Sogama, pues de 870.000 toneladas, 550, 530, dependiendo un poquito del año, las puede tratar y el resto tienen que ir a vertedero. Pero ese vertedero, como ya hemos podido comprobar, conlleva también unos riesgos, sobre todo por la generación de lixiviados. ¿Se ha reducido el último año ese riesgo con la nueva depuradora? Se han reducido los riesgos por varias cuestiones. Primero porque se ha cambiado, se ha modificado el modelo de explotación y se ha ido a un modelo pues, que se utiliza en la mayoría de los vertederos de España, que aquí por alguna razón no se utilizaba. Se ha tratado de mejorar la capacidad de depuración, pero no nos engañemos, yo creo que hay que decir claramente que los riesgos ambientales de un vertedero, a pesar de que se diga lo contrario, son superiores a los riesgos ambientales de una planta de valorización energética. Tan es así que la propia legislación europea, en la jerarquía, y la nacional, ¿no?, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, recientemente aprobada por el Estado, pues transpone esta Directiva Europea de Residuos, donde aparece esa jerarquía, y el vertedero es la última forma de eliminación, en este caso, de estos residuos. La última opción. La última opción, efectivamente. Sogama tiene capacidad para tratar entre 500 y 550.000 toneladas de residuos, pero en la actualidad siguen ustedes desbordados, ¿no? ¿Cuántas toneladas llegaban a sus plantas, por ejemplo, cuando usted fue nombrado presidente de Sogama en 2009, y cuántas llegan ahora? Pues mire usted, el año pasado fueron 872.000, más o menos. Es un número importante. En los 4 años, esto es muy curioso, porque fíjese usted, en los 4 años del bipartito, pues por aquello de no ampliar Sogama, porque efectivamente pues tiene mala imagen que algunos se han empeñado en darle, dice, claro, como hemos conseguido que esto tenga mala imagen, ahora no lo queremos ampliar. Bueno, pues, pero algo hay que hacer con el residuo, porque el residuo sigue llegando, seguía llegando, y claro, el residuo y la generación del mismo no depende de que haya un gobierno u otro. Entonces, en esos 4 años, y esto es importante decirlo, se incrementó en un 60% el número de toneladas que fueron a vertedero, en un 60%. Esta es la triste realidad. Ahora, efectivamente,
está funcionando un poquito mejor la planta, y además pues ha caído en los 2 últimos años pues un 3,5 más o menos por ciento el residuo, ¿no? Me imagino que motivado en gran parte por la crisis. Por lo tanto, están yendo menos toneladas, pero está yendo una cifra muy importante que yo creo que ninguno nos lo podemos permitir, ¿eh? Hagamos, por lo tanto, un poco de pedagogía, si le parece. Mucha gente dice, ¿por qué no crean plantas de reciclaje? Pero claro, la basura no es que no se recicle al 100%, sino que creo que es en torno a un porcentaje máximo de un 15% lo que se puede reciclar, ¿no? Y reutilizar, claro. Se podrá subir de ese porcentaje, y de hecho se sube de ese porcentaje, pero efectivamente lo que hay que decir es que no todo es reciclable infinitamente, y hay evidentemente materiales que no son reciclables. Y yo siempre pongo un ejemplo que es fácil de entender para todo el mundo. Oiga, un pañal usado no cabe reciclaje de ningún tipo, y por lo tanto usted tiene que eliminarlo, no lo puede usted compostar tampoco, con lo cual, ¿qué le queda a usted? ¿Enviarlo a vertedero o quemarlo, incinerarlo y con eso recuperar la energía que tiene? No hay otra opción, y esto es lo que hay que decir claramente, porque a veces se trata de contraponer reciclaje a incineración, y no es verdad, y de hecho, si usted ve Eurostat, que no es una fuente sospechosa de nada, no, y ve usted las estadísticas europeas, verá que aquellos países europeos que tienen una mayor conciencia medioambiental, pues el caso de los países nórdicos, el caso de Alemania, el caso de Austria, tienen a la vez unas mayores tasas de reciclaje y unas mayores tasas de valorización energética, de incineración. En cambio, España, junto con Polonia y junto con los antiguos países de Europa del Este, está en la parte baja, es decir, tenemos unas tasas muy bajas de reciclaje y unas tasas muy altas de vertedero. Sogama es una planta de incineración, naturalmente, bueno, de valorización ambiental, pero bueno, quema residuos. ¿Qué nivel de contaminación aérea produce? Sabemos que, por ejemplo, las 2 térmicas gallegas suponen una parte importante del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera en nuestra comunidad, alguna planta también pues en Santiago de Compostela o en Burela, que todos conocemos. Bueno, en el caso de... Aquí hay 2 cuestiones. Por un lado, y por lo que usted habla, en lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero, Sogama no tiene... Es más, fíjese, es más dañino para el medio ambiente un vertedero que Sogama, por una razón, porque efectivamente el vertedero produce metano, y por lo tanto es 14 veces ese gas más dañino al medio ambiente. Ahora bien, ojo, se me puede alegar de contrario, y es cierto, oiga, ese metano, si está correctamente recuperado, como es el caso de nuestro vertedero, donde producimos biogás, pues efectivamente no va a la atmósfera. Eso es cierto, pero no es menos cierto que hay una parte de ese metano que, por muy bien aprovechado que esté, pues va a terminar en la atmósfera. Punto primero. Pero ustedes emiten otros gases, ¿no? Emitimos otros gases, por eso le digo que gases de efecto invernadero no es el problema. Efectivamente emitimos otros gases, pero fíjese, hoy las incineradoras, además nuestros datos en ese sentido están siempre en continuo, primero porque es obligatorio y segundo porque además es razonable, pero es legalmente así, están transmitiéndose en continuo y en tiempo real a la Consejería de Medio Ambiente, y están además publicados en Internet para que puedan acceder pues todos aquellos que lo estimen conveniente. Lo único que no se mide en tiempo real, pero porque no se puede, se hace una medición trimestral, son las famosas dioxinas, que seguro que nos suenan a todos, pero que estamos ahora mismo 10 veces por debajo del límite legal, con lo cual, oiga, yo creo que en esto no conviene hacer demagogia, porque no es verdad. ¿Qué novedades va a conllevar o conlleva el nuevo plan de residuos de Galicia? Bueno, el plan de residuos, evidentemente... Pensando en el ciudadano, se lo digo. Claro, lo que pasa es que el plan de residuos es una cuestión que es competencia de la Xunta, en este caso de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, y nosotros ahí pues somos una parte más, ¿no? Hombre, yo creo que es ampliamente conocido que el plan lo que establece es algo que yo creo que se debía de haber establecido hace años y que llevamos, como le decía antes, mucho retraso, ¿no? Es decir, es evidente que en Galicia se necesitan infraestructuras para tratar pues todas las toneladas que en estos momentos no están tratándose, ¿no? Y que además es evidente que Sogama está en Cerceda, y digamos que la distribución poblacional de Galicia, pues que todo lo que tiene que ver con el sur, con Vigo y con su área metropolitana, que es el 40% del residuo de Galicia, pues no parece demasiado lógico que se esté trayendo al otro extremo de Galicia. No es lógico y tampoco es legal. Uno de los principios en la gestión de residuos es el principio de proximidad. Oiga, traer todo en ferrocarril o en camión a Cerceda económicamente es evidentemente irresponsable, y desde el punto de vista medioambiental pues tiene unos costes enormes. Porque usted es de los partidarios de la llamada Sogama 2, de esa Sogama que se pretende o se pretendía instalar en el sur de Galicia. Yo soy partidario, bueno, primero de que se cumpla el plan de residuos, que efectivamente establece otra planta, y en segundo lugar, yo creo que cualquier persona con sentido común dice, oiga, ¿tiene sentido que nos llevemos el residuo de Vigo a enterrar
fíjese usted, Sogama, cuando se pone en operación comercial en el año 2002, Sogama lo que consigue de primera mano es eliminar más de 300 vertederos incontrolados que había en Galicia. Es decir, yo recuerdo cuando era bastante más joven de lo que soy, recuerdo muchos, pero recuerdo uno. Recuerdo el monte de Acurota ardiendo el vertedero. Sí, sí, eran desgraciadamente muy comunes. Esa es la imagen de Galicia. Bien, pero fíjese que nosotros lo que hemos conseguido, al no haber tomado las medidas cuando se tenían que haber tomado, lo que hemos conseguido es que hemos evidentemente eliminado los vertederos incontrolados, pero estamos trayendo el residuo para enterrarlo en Cerceda, una parte importante. Oiga, tendrá que haber una planta cerca de donde se está produciendo ese residuo que lo trate y que le dé un tratamiento adecuado, claro. Es cierto que lo de los vertederos incontrolados se ha conseguido, se ha dado un salto, claro, no nos damos cuenta porque no nos fijamos, pero también recuerdo yo en mi infancia vertederos por doquier, además con electrodomésticos, con todo, lo que ahora sería impensable, lavadoras, lavavajillas, televisores, tirados al borde de la carretera, acumulados y en muchos puntos además de Galicia, eso es muy cierto. Usted siempre ha sido un amante de la transparencia, ¿verdad? Bueno, yo de lo que soy amante es que sinceramente creo que los ciudadanos tienen más capacidad para entender las cosas de lo que a veces los que estamos en la política nos creemos, y que si uno le da los elementos para llegar a una valoración y una conclusión, llegan. Los ciudadanos son perfectamente espabilados, somos todos, yo creo, para hacer nuestros propios juicios, y por tanto yo creo que no hay que guiar a nadie, demos de transparencia y cada uno valore. Y generamos los españoles demasiado residuo, los gallegos también, demasiado residuo. Esto solo se puede corregir, me imagino, que con lo que se está haciendo ya desde hace años, campañas, educación en los colegios, cambios de hábitos de las familias, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer de muchas formas. Nosotros efectivamente lo intentamos, en la medida de lo posible, pues con esto, ¿no? Con medidas de educación ambiental, campañas y todo ese tipo de cuestiones. Efectivamente aquí hay un gran debate, ¿no? Que seguramente no sea hoy el día de abrir, pero que está ahí, está presente, que muchas veces se pone manifiesto, pero sobre todo se pone manifiesto mucho de boquilla, ¿no? Luego en la práctica me gustaría a mí ver qué sucede si se aplica, y todo el mundo te dice, oiga, lo que se hace en Centro Europa, ¿no? En unos países de Centro Europa, oiga, hay las medidas efectivamente de educación ambiental, pero también las hay las medidas de incentivos fiscales o las medidas sancionadoras. Sí. Bueno, yo no sé si en un país como el nuestro, con la dispersión poblacional que hay, con el peso del mundo rural que tenemos, si aquí estamos preparados de repente para hacer esa inmersión, si se me permite, en medidas pues, que en Suiza funcionan perfectamente, pero que aquí en España yo creo que estamos muy lejos, temporalmente, pero también muy lejos como filosofía y como sociedad, ¿no? En todo caso, volviendo a lo de antes, a la educación, ¿le llaman a usted muy a menudo de centros educativos, de colegios, para que vaya a dar charlas, o a su equipo? A nosotros no, a Sogama sí. Bueno, yo sinceramente creo que, lo que pasa es que no se conoce mucho, yo creo que en los centros escolares, fundamentalmente de primaria, que quizás es lo que nosotros más trabajamos, se está trabajando mucho el mundo del medio ambiente, y los profesores son un colectivo muy, muy implicado. Y gracias a ellos, porque nosotros tampoco tenemos medios, ni nosotros, ni cualquier otra entidad, medios para llegar a todos los colegios de primaria. Piensa usted que en Galicia hay más de 900 centros de primaria, ¿no? Por lo tanto, son ellos, y de hecho a veces te enteras de proyectos que están haciendo en algunos centros que son verdaderamente asombrosos y que merecen el elogio de todos nosotros, ¿no? Pero además profesores que individualmente se encargan de hacer un proyecto, de desarrollarlo, y eso existe en este país. Otra cosa es que quizás no los conozcamos, ¿no? Solo le voy a hacer una pregunta sobre esta cuestión, sobre los problemas que ha habido con el personal en Sogama. ¿Usted cree que pueden resolverse en breve plazo o tendremos que esperar mucho tiempo para ver? ¿Problemas se refiere usted a los problemas judiciales? Sí. Hombre, yo no lo sé, yo creo que es un asunto, efectivamente está en el juzgado, yo quiero creer que es un asunto que se va a resolver y que se debe de resolver pronto, pero como quiera que está ligado pues a un supuesto delito medioambiental, bueno, eso quizás tarde ya un poco más, porque ahí hay en marcha una serie de pruebas periciales que yo creo que van a alargar un poco el proceso, pero lo que está muy claro es que yo creo que los procesos judiciales, sean cuales fueren, pero sobre todo los que afectan a personas, todos afectan a personas, pero me refiero a la honorabilidad de las personas, yo creo que deben de durar poco. Alguien dijo hace tiempo, yo lo recuerdo de la facultad, pero ya no recuerdo el autor, que la justicia, si no es rápida, no es justicia, y por lo tanto yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y yo espero que se resuelva bien y que se resuelva pronto. He visto en su currículum que realizó usted en su momento, en el año 98, un curso superior de gestión de pequeñas y medianas empresas. Claro, en aquella época me imagino que no se imaginaba usted la que les iba a caer a las pobres pymes, ¿no?
con esto de la crisis. No, hombre, vamos a ver, sí, la que les iba a caer, pero tampoco nos engañemos, España sigue siendo un país, aunque se dice lo contrario, sigue siendo, a pesar de las que han ido cerrando en los últimos años, pero sigue siendo un país con muchas pymes y un país con muchos emprendedores. Lo que sucede es que, bueno, la situación evidentemente ha sido muy complicada para las pymes y, bueno, se presenta muy difícil. Yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿no? Don Luis Lamas, gracias por haber estado con nosotros. Lo que decimos a todos nuestros invitados, hasta una próxima ocasión y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 9:30, que pasen una buena noche.